Mi nombre es Karen Chávez, soy gestora cultural, bibliotecaria y mediadora de lectura, y en este módulo vamos a abordar sobre las iniciativas de fomento al lector. Antes de abordar este tema, me gustaría compartir la frase que para mí ha sido siempre un punto de partida para el desarrollo de distintos proyectos de lectura, que es que cualquier espacio donde sea posible encontrar un lector, ahí es posible un espacio de lectura. Bajo esa reflexión nos invita a pensar de que cualquier espacio que requiera un servicio bibliotecario donde no haya acceso a los libros puede convertirse en un espacio donde dinamicemos con los libros, con las experiencias de lectura, con la escritura y también con la oralidad. Dentro de nuestro país tenemos diversas iniciativas de redes de bibliotecas comunitarias, de redes de bibliotecas rurales, iniciativas que se adecuan a los contextos, ¿no? de la propia población beneficiaria. Tenemos, por ejemplo, una experiencia importante que es la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, ¿no? que han creado una comunidad ya desde hace muchos años, desde las cuales los propios comuneros, la propia población dirige estos espacios de lectura, ¿no? y crean también su propio material bibliográfico, importante porque rescatan los saberes de la comunidad. También tenemos otra iniciativa como la red de bibliotecas del Centro Cultural Valle Colorete, ¿no? A través de las mototecas ellos llegan a distintos caseríos también de Cajamarca, buscando facilitar ese acceso a servicios bibliotecarios, ¿no? que lo acompañan además con otros servicios culturales. También tenemos como iniciativas la red de bibliotecas de la confianza, que es una iniciativa que nace en la pandemia, que se adecuó a ese contexto que teníamos en ese entonces a partir del COVID-19 y que actualmente tiene una red de distintos puntos de lectura a nivel nacional que están situados en espacios no convencionales, en espacios comunitarios, que partieron siendo bibliotecas hechas con jabas de fruta, recicladas, colocadas en puntos estratégicos y con libros que se generan a través de donaciones. Desde la Asociación Cultural Antonio Galos Ronceros, que promovemos iniciativas como bibliotecas comunitarias y redes de bibliotecas rurales, tenemos Huasilibros, que es una red que está conformada actualmente por 4 puntos de lectura, desde los cuales que están situados en puntos estratégicos como losas deportivas, capillas, también cerca a las plazas de la comunidad, lo que facilita que la población en general tenga acceso al disfrute de los libros, a, digamos, dinamizar con distintas experiencias de lectura, de escritura y también a través de actividades socioculturales, ¿no? Estas iniciativas nos han permitido fortalecer el tejido social de la comunidad, ya que la comunidad es, digamos, es un actor principal en estos procesos. Asimismo, tenemos otras iniciativas de bibliotecas móviles itinerantes, como el Sapito Lector en Ayacucho. Tenemos también iniciativas como Bibliomar en Piura, tenemos la Biciteca en Trujillo, la Bibliobici en Arequipa. Tenemos también las redes de bibliotecas de distintas asociaciones, espacios culturales comunitarios, que muchas veces nacen de la sociedad civil organizada, de los líderes comunitarios. Hay espacios de lectura o iniciativas que nacen desde las propias instituciones educativas, ¿no? Los docentes crean experiencias como el picnic literario, el patio lector, el recreo lector, el menú lector, que son experiencias que nos permiten, digamos, fomentar la lectura, en este caso para la comunidad escolar. También podríamos mencionar a la red de bibliotecas del Ministerio de Cultura y a la red de bibliotecas de Cedro, que ha tenido muchos años también trabajando con distintos puntos de lectura a nivel nacional, ¿no? Y bueno, cuando pensamos en una iniciativa de fomento al lector es importantísimo que estos procesos vayan pensados siempre y sean involucrados con la comunidad. Muchas veces pensamos en cuál es la necesidad que tiene una comunidad y desarrollamos un proyecto para la comunidad, ¿no? Pero es importante siempre tomar en cuenta que es con la comunidad. La comunidad tiene que acompañar el proceso desde el principio. Otro punto importante dentro de este módulo es abordar el diseño y planificación de una iniciativa de fomento a la lectura.
Si nosotros como promotores, como mediadores, como docentes, como padres de familia, como líderes comunitarios, queremos desarrollar una iniciativa de fomento lector, es importante tomar en cuenta que el proceso que vamos a llevar es el mismo proceso de diseño de un proyecto cultural, ¿no? O de cualquier tipo de proyecto. Partimos desde el diagnóstico de la comunidad, que es importante, el recojo de información. Si yo considero que el proyecto se va a desarrollar en mi comunidad, es importante que tenga la mayor información posible, saber si hubo antecedentes de proyectos similares, saber si la comunidad quiere leer, si la comunidad está interesada en involucrarse en el proceso. También ver el número de población a la cual yo me voy a dirigir, ver también qué actores sociales podrían involucrarse en la iniciativa que yo proponga. Eso es importantísimo, saber cuál sería el espacio donde este se va a desarrollar, si va a ser un espacio que pertenezca a la comunidad, un espacio privado, si va a ser un espacio que requiera el permiso del municipio, un espacio público. Eso es importantísimo determinarlo desde el punto de partida cuando hacemos todo el diagnóstico. Luego del diagnóstico del proyecto es importante también definir el objetivo, qué es lo que nosotros queremos lograr con la iniciativa, ¿no? Conocer a la población, al público al cual nos dirigimos. Esto lo podemos hacer también a través de encuestas escritas, a través de entrevistas, ¿no? A través de grabaciones, de diálogos, de reuniones con la comunidad, saber cuál es la dinámica de la comunidad, que es importante, ¿no? Para saber de pronto cuáles son sus puntos de interés, saber qué les interesa a ellos, ¿no? Y en base a sus intereses plantear una propuesta con la comunidad. También es importante, luego de este proceso, considerar, a partir de conocer cuáles son las necesidades, conocer también el equipo con el que yo voy a trabajar el proyecto, cuál va a ser el formato que yo le voy a dar a ese proyecto de lectura. Puede ser una biblioteca móvil, una biblioteca o un espacio de lectura no convencional, una biblioteca comunitaria. Quizás hay alguna alianza con una institución educativa, entonces pasa a ser una biblioteca escolar, una biblioteca pública. Es importante que definamos eso, el formato de esta iniciativa, y a partir de ello también estructuremos nuestro plan de actividades. Desarrollemos un cronograma desde el inicio hasta el término del proyecto. Muchas veces lo recomendable en proyectos o iniciativas comunitarias es que midamos ese impacto o evaluemos si el proyecto tiene impacto con la comunidad en un periodo de mínimo de 2 años, ¿no? Eso nos va a permitir saber si es que el proyecto puede ser sostenible con la comunidad. Es importante ello, porque si la comunidad va a depender de la gestión de nosotros como gestores, como promotores, entonces ese proyecto va a generar una dependencia, y es lo que nosotros debemos evitar cuando planteamos una iniciativa. Y luego es importante también diseñar un plan de comunicaciones. No solamente con ello nos referimos a la difusión en redes sociales, sino también a cómo nosotros vamos a hacer que la comunidad se involucre con ese proyecto, que entienda cuál es el sentido de una biblioteca comunitaria, de un espacio de lectura, que conozca qué actividades se pueden desarrollar, con qué tipo de alianzas, cómo pueden ellos contribuir. Eso es importantísimo cuando diseñamos y planificamos una iniciativa de lectura. Otro punto importante es la selección de libros. En este punto me gustaría abordar mucho más, porque es importantísimo que el material bibliográfico que va destinado al espacio de lectura sea siempre pensado en la población misma, ¿no? Es más, es importante que sea la población misma quien elija qué quiere leer, o qué quisiera leer, o qué libro necesita. Si vamos, por ejemplo, a seleccionar para un servicio itinerante, es importante tener en cuenta quiénes son esos posibles usuarios a los que vamos a llegar y cuáles serían nuestras posibles actividades, ¿no? Implica tener en cuenta, por ejemplo, también la disponibilidad de materiales, el espacio, el tiempo que vamos a tener para leer, para desarrollar actividades. También es sumamente importante pensar esa selección centrada en el lector. Eso implica que nos vamos a centrar en el sujeto, es decir, cuáles son sus temas, sus intereses, cuál es su experiencia lectora, tienen hábito a la lectura, no tienen hábito a la lectura, han tenido acercamiento a los libros. En el caso de los niños, han tenido espacios de lectura dentro de sus escuelas, en su comunidad. Eso nos va a ayudar muchísimo a saber de pronto qué tipo de acercamiento han tenido ellos con los libros.
También es importante que pensemos que la selección va a depender siempre de los propósitos que la biblioteca o el espacio de lectura establezca, ¿no? También de la diversidad social y cultural de sus usuarios, de los gustos y criterios técnicos e ideológicos de quienes realizan la selección, ¿no? de quienes promovemos esa iniciativa de lectura. Estos textos muchas veces pueden resultar significativos cuando se relacionan, por ejemplo, con experiencias de vida o referencias culturales. Es importante considerar libros que conecten con el contexto cultural del público al cual nos vamos a dirigir, ¿no? Por ejemplo, al inicio mencionaba la iniciativa Bibliomar, ¿no? Que justamente busca a través de la población que está muy involucrada en la pesca, ha conectado ese interés para crear una iniciativa de lectura, ¿no? Hay que pensar en temas que impacten su mundo cotidiano y con sus aprendizajes previos, ¿no? Es también importante, por ejemplo, que las bibliotecas sean también complementadas con literatura de la región o literatura que haya sido elaborada por autores regionales. Quizá haya temas locales o muy relevantes para los niños y niñas sobre las cuales ellos no encuentran textos y se puede invitar a la familia a generar encuentros a partir de esa novedad bibliográfica, ¿no? También podemos considerar que puede haber un rescate de la historia oral, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la selección de la selección de libros para un espacio de lectura, también es importante considerar que no siempre tenemos los recursos económicos para adquirir libros de calidad con libros muy variados. Ese es un aspecto muy importante. ¿Qué hacemos en esos casos? Por experiencia propia, nosotros trabajamos mucho la oralidad, ¿no? Trabajamos con comunidades rurales, con comunidades migrantes de ciudades como Ayacucho, de Huancavelica. Entonces lo que hacíamos era invitarlos a los niños a que ellos conversen con sus padres, con sus abuelos, compartan sus historias y crear, por ejemplo, un libro cartonero. Y a partir de ese libro cartonero crear nuestro propio material bibliográfico. Fomentar también las donaciones de libros, ¿no? Pensadas también siempre al público al cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Es un paréntesis en este punto, porque sí es importante que cuando realicemos campañas de donaciones de libros, siempre situemos cuál es la necesidad que tenemos, ¿no? Que de pronto no solo recibamos libros, porque pues son donaciones. Es importante educar también al donante a qué libros son los que vamos a hacerle nosotros uso, porque si no luego vamos a tener material bibliográfico que no va a ser del interés de la comunidad. Tomar en cuenta que en las bibliotecas no hay únicamente libros, en las bibliotecas o espacios de lectura o en las intervenciones itinerantes que realizamos podemos nosotros hacer uso de distintos elementos que pueden servir para acompañar las lecturas, como los títeres, como juguetes, como elementos lúdicos, como pinturas, instrumentos musicales, etc. Ahora, cuando nosotros diseñamos y planificamos una sesión de lectura o una sesión de mediación, en este caso mediación literaria, ¿no? Es importante considerar este término de la mediación literaria, que es muchas veces lo que desarrollamos nosotros después de seleccionar los libros con el proceso que realizamos con el público objetivo. Y podríamos estructurarlo en un antes, un durante y un después. En el antes podríamos considerar primero que hay que preparar el espacio, ¿no? Ubicar bien las sillas o los cojines. Es recomendable que sean estos en círculos porque así favorece la conversación, habilitan un espacio de mayor confianza. Ahora, si es un espacio de lectura, una iniciativa que se da en un espacio público, en un espacio no convencional, de repente si es en una plaza, podemos usar una manta, hay plazas que tienen rotondas, podemos situarnos en ese espacio. Si vamos, por ejemplo, a un salón comunal, buscar las alianzas con los líderes comunitarios para que ellos nos faciliten también estos recursos que necesitamos, ¿no? Porque no siempre se inicia un proyecto de lectura contando con todos esos recursos logísticos. Muchas veces en el camino los vamos obteniendo. Antes del desarrollo de una actividad de mediación de lectura, podría considerar que es importante la sensibilización, ¿no? Este es un momento que tiene como propósito ampliar los referentes lectores, indagar sobre los saberes e ideas previas de los chicos y motivarlos también a la lectura de
de otras obras. En este momento, que es el antes de la lectura, podríamos desarrollar la presentación del libro, exhibir los libros, poner libros a disposición de los participantes, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los escolares, para que tengan una libre exploración y también se familiaricen con esos textos. Sería importante si contamos con la posibilidad de tener un material bibliográfico variado, de distintos formatos. Eso puede resultar novedoso, por ejemplo, en una actividad itinerante, donde el tiempo que tenemos para la actividad es súper corto. Entonces, a partir de estos textos atractivos para los chicos, se les hace una invitación, ¿no? Y genera una experiencia grata, una experiencia significativa con los chicos. También podemos identificar los paratextos, ¿no? La lectura se puede llevar también a cabo de diversas maneras. Entonces, en este momento nosotros ya hemos decidido de qué manera vamos a desarrollar esa sesión, ¿no? Si va a ser una lectura silenciosa, si va a ser una lectura en voz alta, si va a ser una lectura colectiva, lectura individual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando ya nosotros pasamos a esta etapa durante la sesión de lectura, es recomendable siempre considerar la lectura en voz alta, ¿no? Sobre todo con aquel público que no tiene hábitos lectores, ¿no? En estas sesiones de lectura compartida, con la lectura en voz alta nosotros podemos generar diálogos, preguntas y comentarios, ¿no? La lectura en voz alta es una manera de acercar a los no lectores al libro. El tiempo de lectura en voz alta también que tenemos que considerar es que este no exceda de los 20 minutos. No podemos de pronto desarrollar esta acción por mucho tiempo, porque ya los niños empiezan a perder atención. Y no solo con los niños, ocurre con distintos públicos. Luego, cuando hablamos del después de la lectura, después de haber desarrollado el tipo de lectura, es importante que nosotros retomemos a lo leído y busquemos, a partir de la interacción con el público, aquellos elementos que hayan llamado la atención de los lectores, ¿no? Por ejemplo, como algún personaje, una situación, incluso un momento, ¿no? También se puede ampliar algún aspecto que no haya quedado claro y se puede relacionar el texto con el contexto, generando también una conversación entre los lectores. Aquí podríamos profundizar en la metodología de Aidan Chambers, que es la metodología DIME, a partir de la cual él plantea distintas preguntas que nosotros podemos desarrollar con los niños para invitarlos a conversar sobre los textos, ¿no? También durante este proceso, después de la lectura, podríamos considerar la síntesis colectiva, ¿no? Recoger aquello que se ha identificado o construido colectivamente a partir de las lecturas elegidas. Eso ayuda a que podamos buscar puntos en común que conecten con nuestro público, ¿no? También las actividades de apropiación van a contribuir a que se refuerce lo leído, ¿no? Como la producción de la producción escrita, que es una actividad fundamental para la apropiación, pero no es la única. Tenemos también la recitación de un texto poético, por ejemplo, la narración de un relato. Estas son actividades que pueden tomarse en cuenta y que luego pueden llevar a un proceso de sociabilización, porque podemos compartir de pronto estos textos con la comunidad escolar, con la comunidad en general, ¿no? Y eso contribuye mucho a reforzar, digamos, la lectura, ¿no? O el texto que hemos elegido. Luego de ello, también es importante considerar la evaluación, ¿no? Cuando nosotros hemos desarrollado una sesión de